Una de las tareas más comunes con las que usamos Excel es para realizar operaciones aritméticas, y una de ellas es realizar el cálculo de una división. La forma más común de dividir en Excel es utilizar el operador de división, es decir, el símbolo de la barra diagonal. Si deseamos dividir valores numéricos, debemos usar este operador, ya que no hay una función dividir en Excel. Por ejemplo, para dividir 5 entre 2, escribiríamos en una celda igual 5 barra diagonal 2 en una misma celda y nos va a devolver 2,5. La función cociente es una de las funciones de Excel más utilizadas que pertenece a la categoría de funciones matemáticas y trigonométricas. Podemos usar esta función para descartar el resto de una división, teniendo en cuenta que los argumentos deben ser valores numéricos, donde el primero será el numerador o dividendo y el segundo será el denominador o divisor. En caso contrario, el cociente o resultado devolverá el valor de error en Excel. Su propósito es devolver la parte entera de una división. Esta función se utiliza entonces cuando deseamos eliminar un resto de una división. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función cociente y entre paréntesis los argumentos, numerador y denominador. El primer argumento, numerador, es obligatorio. Es el dividendo, es decir, el número a dividir. El segundo argumento es el denominador, que también es obligatorio y es el divisor. Si el numerador es mayor que el denominador, la respuesta final es 0. Sin embargo, si deseamos un valor decimal, simplemente usaremos el operador de división de barra diagonal. La función cociente devuelve error si el dividendo se divide por 0, como hemos indicado. Si los datos tienen pocos valores de celda como 0 y en una respuesta final deseamos que permanezca en 0 sin valor, entonces usaremos otra función si.error de Excel. En la celda B2 tenemos el número 282 y en la celda C2 el número 9. Si deseamos obtener la parte entera de dividir estos dos números, utilizaremos la función cociente y como argumento ingresaremos como primer argumento la celda B2 que contiene al numerador y como segundo argumento a la celda C2 que contiene el denominador. La función nos va a devolver como resultado el número 31. Como vemos, a la función cociente no le interesa si la división tiene residuo o no. Solo nos muestra la parte entera del cociente. A continuación, explicaremos con ejemplos prácticos el uso real de la función cociente. Necesitamos obtener la parte entera de la división de los números que se encuentran en la celda A4 y B4. Como sabemos, podemos escribir o insertar una función. En este ejemplo escribiremos la función. Entonces, primero seleccionamos la celda B5. A continuación ingresamos el signo igual, seguido el nombre de la función cociente y como sabemos a medida que vamos escribiendo los primeros caracteres de una función, aparece en la parte inferior la función que deseamos, en este caso cociente. Doble clic sobre ella para insertar el nombre completo de la función y abrir paréntesis para ingresar los argumentos. El primer argumento que debemos ingresar es el numerador, que en este caso es el número que se encuentra en la celda A4. Podemos escribir A4 o hacer clic sobre ella para referenciarla. Seguido, escribimos punto y coma e ingresamos el segundo argumento que es el denominador, que se encuentra en la celda B4. Hacemos clic sobre ella. Finalmente, para introducir la función, presionamos la tecla Enter. Como sabemos, la división de 35 entre 8 es de 4.375. Sin embargo, la función cociente solo toma en cuenta la parte entera, en este caso 4, lo cual se puede apreciar en la celda B5. Otra forma de calcular el cociente es utilizando un valor numérico directo. En este caso, en la celda B7, vamos a escribir nuevamente la función. Empezamos con el signo igual, seguido el nombre de la función cociente e ingresamos los argumentos. En este caso ingresaremos los números, ya no trabajaremos con referencias de celda. En el numerador ingresaremos el número 35, punto y coma, y como segundo argumento, el denominador es el número 8, ingresamos 8. Finalmente presionamos Enter para introducir la función.
Aquí dividimos directamente el numerador con el denominador sin ninguna referencia de celda como hemos indicado. 35 es el numerador y 8 es el denominador, que a su vez dará el valor de 4, que es el mismo resultado que hemos obtenido en la celda B5. A veces podemos tener en una columna varios numeradores y en otra columna varios denominadores. Para obtener la parte entera de la división utilizaremos la función cociente y en este caso insertaremos la función. Primero seleccionamos la celda C12, donde necesitamos el valor del cociente. Luego clic al icono FX para insertar función o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. A continuación seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función cociente, que es matemáticas y trigonométricas. Y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función cociente. Luego doble clic sobre ella. Aparece el cuadro de diálogo de argumentos de función. El siguiente paso será seleccionar la referencia de celda o ingresar los valores numéricos según sea necesario. En el primer argumento numerador debemos escribir la celda que contiene el dividendo. En este ejemplo se encuentra el numerador en la celda A12. Podemos escribir directamente A12 o hacer clic sobre la celda. Pasamos al siguiente argumento, que es el denominador. Aquí escribimos la celda B12 o hacemos clic sobre ella para referenciarla porque ella contiene el divisor. También podemos escribir un valor numérico, por ejemplo el 3, en el denominador si tenemos un divisor fijo. Para terminar, clic al botón Aceptar. La respuesta del cociente aparece en la celda seleccionada, es decir, en la celda C12, y Excel nos devuelve el número 5. Este método de referencia de celda se puede utilizar para calcular el cociente para varios valores, arrastrando o copiando para un conjunto posterior de números. Entonces, utilizando el controlador de relleno, podemos copiar la fórmula hacia las otras celdas y así obtener el resultado de cociente de la división de cada uno de los números, como podemos ver. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.